Bueno, y otro día de programa especial, un programa que sale todos los jueves por la radio FM de la región. Y hoy vamos a conversar con una persona que hace muchos años, de que nació, que está en Guanguelén, fue a la escuela de Guanguelén, y a los 13 años creo que empezó a trabajar en la famosa oleaginosa, la LOH. Buenas tardes, Alberto Carrió, ¿cómo andás? Buenas tardes, don Patricio, ¿cómo le va? Muy bien usted. Bueno, ¿vos naciste acá en Guanguelén? Yo nací en Guanguelén. ¿En el pueblo o en el campo? No, en el pueblo. ¿En la planta urbana? En la planta urbana. ¿Fuiste a la escuela acá? En la escuela 15, fui a la escuela donde está el jardín ahora. A la escuela vieja esa. A la escuela vieja. ¿Y después hasta qué grado fuiste ahí? Hasta sexto grado. ¿Y después de sexto? Después de sexto grado, bueno, empecé a trabajar en lo de Marcos y después me salieron 3 trabajos juntos. Me salió la cooperativa, que podía entrar a la cooperativa como cadete. Cuando decís cooperativa, ¿qué hay? Cooperativa agrícola ganadera. Sí. Y me salió lo de la fábrica también como cadete, todo el mismo día, fue un viernes. Y el domingo a la mañana apareció Esteban Massari, que trabajaba que me quería llevar a mí a trabajar que era la cooperativa, ya viste, se había hecho, ya se había formado. ¿Qué, la cooperativa eléctrica? La cooperativa eléctrica. ¿Que en esa época todavía era motor o ya estaba...? Eran motores, todavía eran ahora motores. La corriente continua. No, 220. Sí, que había poca luz, pocas farolas en el Sí, pueblo. pocas farolas, había unas pocas farolas donde estaba. Acá había lo de Quindós, había en el medio, había en el Club Atlético otro, y allá en el Monumento de Gajan había otra lucecita. Pocas luces. Sí, bueno. El pueblo de las pocas luces. Capaz que había 10 en ese, viste, repartidas. Sí. Más, ¿no? ¿Y vos te acordás que las recorrían, no? Y las recorrían, o sea que tenía la cooperativa eléctrica, o sea los carbones en ese momento, en ese tiempo tenía unas Chevrolet 28 o algo así de eso, que todavía Massari anduvo un montón de tiempo. ¿Massari que entra cuando se forma la cooperativa? Sí, Massari estaba en la fábrica y de la fábrica vino como electricista, ¿viste? Y de ahí vino a la cooperativa eléctrica. Bueno, hablando de la fábrica que entonces la fábrica se manejaba con motor. La fábrica tenía, o sea, a motores a vapor, tenía 2. Tenía un Tangi y tenía otro que era de un remolcador, un motor que era de un remolcador ¿De los barcos? De los barcos. Ah, ¿motor de barco era? ¿Y qué eran? ¿Qué eran motores alemanes? ¿Qué eran? Yo no sé si eran motores alemanes. El Tangi era suizo, que era una joya, era ese motor. ¿Y a qué eran esos motores? Trabajaban a vapor. Había 2 calderas marinas. ¿Y la caldera cómo trabajaba? Trabajaban con el excedente de la cáscara y con fueloil. Cuando no alcanzaba el vapor producirlo con la cáscara, trabajaba con fueloil. Claro, para aquella gente que por ahí no conoció la fábrica o que no conoce y que está escuchando, la fábrica era una fábrica que fabricaba aceite. Aceite trabajaba de aceite de primera presión, o sea que te explico, primera presión es con prensa, después pasó a tener primera presión y segunda presión cuando instaló la extracción por solvente. Bueno, con prensa, ¿qué era la prensa? ¿Qué hacía la prensa? Y la prensa, bueno, mirá, te voy a explicar. Había los tolveros que en ese tiempo que yo te estoy hablando se trabajaba con bolsas todavía. ¿De alpillera? Bolsas de alpillera. ¿Y qué venía? ¿El carro del campo o el carro de otro? Bueno, venían en camiones con acoplado, yo te estoy hablando del año 56, 57, todo eso. Y hasta con carros tirados por caballo. Me acuerdo que, Guanguelén, la fábrica tenía un sistema se le decía el pito. ¿Viste? Era la sirena o pito, sí. Una sirena el pito que trabajaba con vapor. O sea que tocaba a las 8 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde o a las 3, según la época que era, en el invierno o el verano, y a las 6 o a las 7 de la tarde. Y todo el pueblo se manejaba con ese horario. El pueblo y parte del campo también, pues se escuchaba lejos. Se escuchaba, ¿viste? Y ya. O sea que los comercios cerraban y abrían casi por el pito de la fábrica. Por el pito de la fábrica. ¿Y eso que estaba puesto que en la chimenea, como decían? No. Era un caño aparte que tenía una salida muy finita, ¿viste? Entonces al pasar con mucha presión sonaba, o sea, hacía el silbido el silbido de un pito parcial del tren. Exacto. Pero la chimenea, cuando vos trataste de trabajar a los 13 años,
allá en el año 50 y pico. ¿Eso ya estaba hecho? Sí. Ya estaba hecha. ¿Vos cuando eras chico, te acordás cuando lo hicieron o no? No, yo no me acuerdo, porque yo era muy chico cuando lo hicieron, ¿viste? Pero... ¿Y esa chimenea se usaba cuando vos entraste a trabajar? Sí. ¿La chimenea esa? Era la que se usaba. ¿Y qué salía por ahí? El humo de las calderas de las marinas. O sea que había dos calderas marinas primero, que trabajaban con vapor saturado. Después se compró una caldera más moderna al tiempo, que trabajaba con vapor saturado y recalentado. O sea, con más temperatura el vapor. ¿Entendés? Ahora después te voy a explicar. Yo te voy a explicar si querés vos el proceso, Sí, porque vos querés saber cómo trabajaba. Sí, cómo trabajaba y bueno. Había una sala de limpieza que se llamaba el molino. O sea, que ahí se descascaraba, se separaba la pepita de la cáscara. De la cáscara, se laminaba y se mandaba a las prensas. Las prensas tenían unos cocinadores, o sea, eran unas ollas que tenían 5 ollas, una superpuesta una arriba de la otra, con un orificio de bajada, y adentro tenía un tipo molinete, ¿viste? Tenía un removedor que la movía para que no esté estacionada, y a su vez la iba descargando de una olla a la otra, hasta que llegaba donde la agarraba la cuba. La cuba era unas camisas armadas todos con cuchillas de canto, o sea, planchuelitas de canto con separadores, ¿viste? Todo era más o menos, tenía, por decirte, un metro 10 más o menos la cuba. Se agarraba, era en 2 partes, y eso revestía un tornillo adentro que era una rosca grande, y adelante tenía un cono, tenía el mando a la prensa, una caja reductora muy grande, y tenía el mando. Entonces caía eso a la cuba esa, que tenía una boca de entrada, con un alimentador, que tenía una hélice para aplastar, para obligarla a que entre, y entonces llegaba adelante que tenía un cono y contracono, ¿viste? Y ahí vos, a medida que la ibas achicando, ibas sacando la que se llamaba la torta, el pellet en ese momento. El pellet. Claro, que era una torta que salía más o menos con un 12-13% de aceite. Hasta ahí. Y anterior a eso, ¿dónde quedaba el aceite? El aceite bajaba, o sea, al hacer presión. Bueno, te explico primero cómo en las ollas esas se calentaba. ¿Se laminaba para qué? La pepita se hacía una lámina, como una moneda de 10 centavos. Ah. De los que venían. Bueno, entonces, ¿para qué? Se aplastaba eso ahí, y la semilla adentro tiene todo celulitas, globitos de aceite. O sea, uno no lo ve, pero tiene. Sí. Es así. Entonces, al calentar, se expandía eso. Y era mucho más fácil sacar, ¿viste? Caliente el aceite, o sea, le hacía contrapresión, y entonces por la cuba esa que se armaba con las planchuelitas esas de canto y los separadores, salía el aceite, y era aceite crudo, de primera presión. Después eso iba todo a una pileta, donde después pasaba por filtros de paño, o sea que eran paños, pasaba por una tela, una lona. Eso después para filtrar, y eso era aceite crudo de primera presión. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno. Yo ahora quiero saber, venían los carros, venían los camiones y hacían cola, yo me acuerdo, sí. porque cuando nosotros llegamos a Guanguilén hace 40 años, estaban las colas de la LOH, que le decían las colas de los camiones. Claro, esa gente que esperaba que ustedes le den En marzo y abril, o sea, y a veces hasta mayo, sabía ver colas, ahí hasta allá, hasta cerca del puente, o sea que, ¿viste? O sea que esa gente que hacía cola estaba 1, 2, 3 días acá en Guanguilén. Sí, había gente que estaba así 3 días, 4 días. Y eso era dinero para el pueblo. Claro, y ahí que había, en la esquina había un almacén tipo Ramos Generales, ¿no? Lo que era lo Vidal, ¿no? Lo Vidal, bueno, sí, era lo que se llamaba antes boliche, y también tenía parte de almacén. Y bueno, pero después estaba en la esquina de este lado del Paso Nivel, estaba Valentín Guido. Primero estaba... Cuando yo entré estaba Valentín Guido, pero primero estaba Lampón, el padre de Roberto. Sí, que es medio pariente nuestro. Bueno, ahí tenía el negocio, y después lo compró... Ah, el padre de Roberto. El padre de Roberto. Ah. Y después lo compró Valentín Guido, el padre de Necó. Sí, don Valentín. Don Valentín Guido. Sí, yo lo conocí. Y bueno, y esa gente trabajaba mucho con los camioneros. ¿Y esa gente que se hacía de comer ahí también en el lugar donde estaba estacionado? Y bueno, y ¿sabés lo que pasa? Ya
estaba Pancho Sansó, que viste por allá, che, dice, ¿cuándo empiezan con la cola? Porque tenía que carnear más hacienda, viste, que tenía la carnicería cerca, viste, y porque en ese tiempo tenían que reforzar la carnicería. Y, Claro. y bueno, y sí, acá dejaban, o sea, en las panaderías, porque se juntaban 3 o 4 camioneros en ese tiempo y así, ¿qué hacían? Asado, a la parrilla, a las 12 y bueno, y a la noche también se lo pasaban medio como de joda, esperando a que se descargara. ¿Y esa gente que andaba en carro, dónde dormía? ¿En el mismo carro? Y no, pero los de los carros eran de acá, ¿viste? O sea, que venían y se Sí, iban. te puedo contar una Sí. anécdota que quedó, ¿viste? Estaban descargando y se hicieron las 12, un fray que mucha gente se debe acordar, que trabajaba en lo de Oporto y acarreaba en carro de lo de Oporto, que traía 40 bolsas, 45, más o menos. Sí, Más no traía. Con 3, 4 En el matungos, carro, caballos. sí, 4 caballos. Y tocó la sirena, ¿viste? Sí, el pito. El pito. El pito famoso de la fábrica. Los caballos se le dispararon, agarraron para el lado de los hilos de la cooperativa, iban ahí, desarmaron el carro, desarmaron todo. Yo me acuerdo que hubo que enderezarlo un poco en la fábrica, se lo enderezaron. Así. ¿Cuántos empleados trabajaban en la fábrica? Porque había de todo, había electricista, Sí, tipo herrero, sí, carpintero, bueno, mirá, albañiles. Cuando yo entré en la administración, yo no me acuerdo, pero había cerca de 15 personas en la administración. Ah, en la administración. En la administración, porque estaba el del laboratorio, estaba el del archivo, estaba el de cuentas corrientes, porque se vendía, cuando se empezó a vender aceite fraccionado, refinado, y después estaba los que comercializaban, que compraban la semilla, estaban los que vendían el aceite crudo, ¿viste? Y el pele. ¿Y en la planta adentro? Y en la planta adentro te puedo decir que en cada turno había más o menos 14 personas, porque estaban los 2 tolveros, estaban el calderista y el motorista, estaba el que se llamaba el molinero, 4 prenseros, 2 que sacaban pellet en la torta esa, se la sacaban en bolsa de 50 kilos, 2 personas, había 2 refineros, refinero y semi-refinero. Cuando vos decís turno, ¿por qué? ¿Vos hacían 2 o 3 turnos por día? 3 turnos se 3 trabajaba. turnos. Se trabajaba de 4 a 12. ¿Durante de toda la 12 a semana? 20, sí. De 12 a 20 todo no se paraba domingo, no se paraba feriado. Se paraba alguna, bueno, termino de decir, sí. Porque si no estamos mezclando. Y había 2 refineros y habría alguno también, viste, por ahí. Sí, más o menos, alrededor de 14 personas. Trabajaban por turno. Se trabajaba 3 turnos. Uno de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4 de la mañana. Y era 6 días. Y de ahí se rotaba, ¿viste? Para que no trabajar, ¿viste? O sea, sí. El que salía a las 4 de la mañana entraba recargado a las 12 y el que salía a las 12 salía franco porque hasta el otro día a la noche no entraba. ¿Entendés? Bueno. Era así, y se paraba cada 2 meses y medio, 3 meses más o menos, para hacer una limpieza bien de la caldera y hacer reparaciones generales. Y en el taller, en una oportunidad que estaba Omar Arne, bueno, primero estaba Longuefosi, primero había sido Manuel Iglesias, pero Manuel Iglesias se fue, después don Bernardo Longuefosi, y después entró Omar Arne, de jefe de taller. Y ahí en el taller se hacía de todo lo que había que hacer en la fábrica, había un equipo buenísimo. La gente de antes tenía la camiseta puesta en el de la empresa. De la empresa. Ahí se trabajaba y se trabajaba, no se iba. Y se hacía todas las reparaciones, se hacía trabajos nuevos que había que hacer, ¿viste? Todo sobre y ahí en el taller, Omar Arne, que era el jefe de taller, llegó a tener 14, 15 personas, pero se hacía de todo. Ahí ¿El motor tiraba otro motor eléctrico o tiraba todo a polea? El motor tiraba un generador y tiraba una transmisión general que daba marcha a todas las prensas. Y la sala de limpieza también. ¿Y el motor ese grande de energía qué generaba ese? El motor que corriente 220. Sí. Había un generador, era todo 220 hasta que se alternizó la fábrica. Después los motores no dejaron de funcionar. Ah, todo 220. Todo 220.
Bueno, y ese, el primer aceite que saca la fábrica, ¿a dónde lo vendían? ¿En qué lo transportaban? ¿En el tren? Bueno, se trabajaba mucho con el ferrocarril en ese tiempo porque había Había vías adentro de la fábrica. Sí, Entraba el ferrocarril adentro. Claro, por la balanza pasaba la vía. O sea que y ahí se entraban los camiones que venían, los vagones que venían con girasol, salían los tanques, viste, de aceite para Buenos Aires, y bueno, y los pellets también se cargaban todo en vagones. ¿Y los vagones con qué los movían ahí adentro? Había un tratorcito. ¿Tratorcito chico o grande? No, era un tratorcito hecho pues, especialmente para la vía. Por arriba de la vía. Para la vía. ¿Y qué, lo habían hecho acá en Godelín eso? En la fábrica se había hecho. Que era un tractor que le habían puesto ruedas para... Era un Forson, tenía un motor Forson. Era con transmisiones de cadena, o sea, que tenía una caja de velocidad, ¿viste? Y se tenía un tipo diferencial. Y tenía cadenas en las dos ruedas, ¿viste? Tenía engranajes de cada lado, ¿viste? O sea, que trabajaban las cuatro a la vez, ¿viste? Para que no patinaran. ¿Viste? Y ahí se movía todo. ¿Y cuando se venían los vagones no tenía freno eso? Sí, no, cuando se venían los vagones los trataban de frenar siempre, ¿viste? Con algo, ¿viste? Los trataban de frenar, ¿viste? Siempre había alguno. Claro, porque uno que iba con el tractor y, mirá, lo supo manejar muchísimas veces. Don Ernesto Arner trabajaba en la balanza y por lo general él manejaba el tractor, ¿viste? Y llevaba siempre uno para que le frenara, ¿viste? Con una mano los vagones. Porque... ¿Y ese tractor que después cuando llegaba a destino, qué hacía? ¿Lo bajaban de la vía o podía bajar de la vía? Se iba al desvío. Se iba al desvío y volvía para atrás. Después volvía para atrás, porque adentro de la vía también hay desvío, porque ¿Adentro de la fábrica? Claro, los vagones cruzan cruzaban por fraccionamiento, ahí, los vagones, y iba a parar el desvío, la vía, allá en la calle que da la Mira, porque debe estar todavía la vía. Hasta ahí. Sí, hasta allá estaba. Y ahí dejaban los vagones. Ahí dejaban los vagones y iban o sea, y después lo iban corriendo. se pasaban todos para atrás los cargados y después empezaban a vaciarlo y lo sacaban al desvío para que se lo llevara el tren. Qué trabajo, ¿no? Eso era cuando era líquido. ¿Y después de cuántos años empieza el envasamiento? Bueno, yo no me acuerdo bien cuándo, porque yo cuando entré ya estaba en la refinería. ¿Cuándo empezaron la refinería? No me acuerdo. La verdad que las fechas no me acuerdo bien, ¿viste? Y se empezó a trabajar primero con tambores de 100 litros y de 200 litros. Te voy a contar otra anécdota del aceite de la fábrica. Un día, vos no sé si sentiste que había uno famoso que hacía pizzas en Buenos Aires, que era Bancho Banchero, ¿viste? Y no sé, creo que él era accionista de acá o no, o por intermedio, era muy amigo de un accionista, un doctor Tetamanti. Era síndico y accionista a la vez. Y vos sabés que vamos a comer pizza, no sé por qué andábamos en la fábrica, ¿viste? Dice, vamos a comer pizza, ¿viste? Ahí al ranchero, que eran famosas las pizzas. Digo, ¿qué? ¿Viste? Tenía todas latas de 5 litros, porque ya estaban, ¿viste? Había latas de 5 litros. Y tenía un estante todo con lata de 5 litros. Y decía, en una pared decía, las pizzas que usted come, las papas fritas y las pizzas que usted come son freídas con aceite LOH, en Buenos Aires. Y se le llevaba mucho aceite a ese hombre, se le mandaba mucho aceite. Pero también viajaba, salía un camión de acá o fue después de muchos años al sur. Mirá, se abrió un depósito en Bahía Comodoro, Blanca. En Comodoro. Se abrió un depósito en Comodoro Rivadavia. Se abrió un depósito en General Roca y se abrió un depósito en Bahía. ¿Y de acá en qué lo trasladaban hasta Comodoro? En camiones. ¿Pero camiones en qué? Camiones con acoplado, camiones acoplados. ¿Tanque? Porque, no, camión y acoplado, porque ya era aceite refinado y fraccionado. ¿Y en qué lo fraccionaban? Se fraccionaba. Primero se empezó con 1,5 litros de botella, que se lavaba la botella, ¿viste? Primero, y se fraccionaba en botella de 1,5 litros. Se fraccionaba en latas de 5 litros y un tiempo no muy largo en latas de 10 litros y en latas de 1 litro. Y se fraccionaba aceite LOH, que era aceite de girasol, se fraccionaba aceite también LOH, que era etiqueta roja, con un porcentaje de aceite de olivo, y con etiqueta verde, con un 10 y un 20%, y etiqueta verde con un 20%.
¿Y el aceite de oliva ese que lo sacaban de acá de Guanguelén? No, se compraba, para mezclar. Se traía para mezclar, no se hacía acá. Se traía para mezclar. ¿Y al sur cada cuánto iban? ¿Qué pasaba cuando tenían que viajar y nevaba? Bueno, y en esa época con los camiones que habría, porque sí, no estaban los camiones que están hoy. No. ¿Qué camiones tenía la fábrica? Bueno, la fábrica en ese tiempo no tenía todavía camiones. Recién empezó, cuando se empezó a fraccionar y empezó a comprar. Primero tenía un camión internacional que se reacondicionó todo en la fábrica, ahí, y se compró un acoplado y se acondicionó también acoplado, se carrozó también en la fábrica, y después se compró otro camión que era un camión ñato, un sedón, también se reacondicionó en la fábrica, ¿viste? Porque también pero todo se hacía en la estamos hablando del fábrica. camión de Había taller mecánico, del año 60 o menos. Sí, antes porque claro. En el año 60 se compró el primer Ford, un Ford azul, ¿viste? El 60. Después se compró otro, también en el 61, que hasta el color te puedo decir que era amarillo o cremita, y después se compró, había tres Ford. ¿Cuando viajaban al sur era todo ruta o era camino de tierra? No. Había hasta pasar un poco de Bahía, Sí, hasta San Antonio. El asfalto lo agarraba acá en el puente de Torquín. El asfalto. De acá hasta Torquín era tierra. Y después pasando Bahía, no me acuerdo bien, ahí agarraba, ¿viste? Hasta Roca. Bueno, Roca yo lo conocí que era nada. Donde está la Peugeot, ahí me parece que era donde estuvo el depósito, el primer depósito de acá de Guanguelén. Y en la calle Chiclana estaba el depósito en Bahía Blanca. ¿Y en la tierra cuántos días tardaban hasta llegar a Comodoro Rivadavia? Y yo no me acuerdo bien, pero capaz que tardaban 3 días, 4 días, ¿viste? En llegar allá a Comodoro. Mirá, te voy a contar otra cosa. Cuando la fábrica llegó a tener 6 camiones de la fábrica, y después eran contratados. Se sacaban 10, 12 camiones los sábados, se llevaban a Guaminí, se llevaban a Suárez para poder salir, porque si llovía no podía salir de acá. Y después a la mañana... Ya cuando había asfalto desde Coronel Suárez a Bahía Blanca. Exacto, después cuando se hizo el asfalto, ya había asfalto. Y se sacaban, y después el lunes a la mañana, a la madrugada, había que empezar a repartir, a llevar el chofer y el acompañante, que era acompañante entregador, con camiones cargados de fraccionados, ¿me entendés? Y en las cajas esas que decía Iloach, ¿hay que llevar la botella la botella y las latas? Bueno, se llevaban botellas. Bueno, primero se trabajaba con esqueleto, la botella con esqueleto de madera. Después se trabajó un tiempo con esqueleto de fierro también. De alambre, tipo alambre, sí. De alambre, ¿viste? Claro. De alambre. Y bueno, la botella de vidrio, te estoy hablando. Se reparaban los esqueletos, había gente para reparar, 3 o 4 personas para reparar esqueletos, ¿viste? Y claro, porque que los bajaban, los subían, se rompían. ¿Viste? Se rompían los separadores, ¿viste? Se rompían. Bueno, y después se empezó con la caja, ¿viste? Ya se eliminó el esqueleto y se empezó con la caja. Todo lo de PVC y lo de vidrio se iba todo en caja. Pero PVC muchos años después, sí, lo que eran los bidones. Sí, bueno, no, pero con latas también, latas iban con caja. Ah, también iban con caja. Porque primero las latas se iban en cajones de madera. La lata venía vacía en cajón de madera y después iba llena y remachada con la tapa en el mismo cajón. ¿Y la botella dónde la conseguían? ¿Había una fábrica? Sí, la botella se compraba en Buenos Aires, que había una vidrería que ya yo no me acuerdo cómo era. ¿Venía en alguna botella en alguna época? ¿Vino alguna botella que en el mismo vidrio tenía impreso que decía LOH? No. ¿Siempre la etiqueta se la tuvieron que poner ustedes? Sí, etiqueta siempre. Sí. No, grabada nunca tuvo. ¿La ponían manual o había una máquina que la ponía? Había una máquina. Bueno, primero se empezó manual, después se empezó con una máquina etiquetadora, ¿viste? Y la máquina etiquetadora esa era manual. Y la máquina de lavar botella también era manual, que se fabricó también la primera máquina de lavar botella, y la máquina de lavar tambores se fabricó en la fábrica. Acá en Guanguelén. La primera botella, la primera máquina que era
para lavar botellas se hizo en Wangelén, en el taller de la fábrica. Si tuviera que decir hoy, ¿cuántos litros fabricaban por día o se podía hacer por día en la fábrica? ¿Cuántos litros podían hacer por día? Mirá, Un promedio. Yo te digo litros de aceite. Se llegó a trabajar hasta 350 toneladas de semilla. O sea que la semilla más o menos tenía vos de aceite crudo un 34% te sale, de aceite, entre aceite crudo y refinado. O sea, de la semilla. ¿Tenían algún lugar así que decían, bueno, el campo de fulano tiene mejor girasol para hacer aceite que el de otro lugar? ¿O era medio parejo, Wangelén? No, era todo parejo. ¿Venía de afuera también el girasol? Sí, girasol venía de toda la zona. ¿No alcanzaba con lo que se sembraba acá? No. Ah, mirá. No, venían de Arboleda, venían de La Madrid, venían de la costa, se iba, ¿viste? ¿Tenían viajantes ustedes que salían a comprar? Sí, salía, o sea, se compra. Te vendían y vos tenías que ir a recibir la mercadería. Se mandaba gente para recibir, ¿viste? La mercadería, o sea, para que... Claro, para que fuera buena materia prima. Buena materia prima. Sí, se traía de todas partes, Bolívar, de Roto, de esas partes, qué sé yo, Henderson, qué sé yo. ¿No había así una diferencia de una zona a la otra cuando ustedes se ponían a trabajar? Sí, hay zonas que son mejores para o sea, la calidad del girasol, o sea, tienen más materia grasa que los otros. O sea, la comercialización de la semilla ¿viste? Tiene una base y después si está bonificado, si tiene más aceite de lo que corresponde, ¿viste? se bonifica. Y ahí había zonas que son más girasoleras y mucho mejor, sí. Zonas ahí como para el trigo. Había unos dichos que decían, te agarró el pito adentro, porque vos tocabas el pito a las 2 de la tarde y vos todavía no habías salido de tu casa. Claro. ¿Qué pasaba en ese caso cuando llegaba el personal? No pasaba nada porque como ser en el turno, para que vos veas y el compañerismo que había, no se iba hasta que no llegara el compañero. No se iba, a lo mejor a las 4 de la mañana se había dormido el que tenía que entrar y el que estaba trabajando se quedaba hasta las 4, 4 y media o las 5, hasta que llegaba, hasta que lo iban a buscar al dormido. ¿Viste? No era muy frecuente. No se abandonaba el puesto en ese... No. Y más te voy a decir, que se rompía una máquina a lo mejor a las 3 de la mañana y la gente que estaba ahí, ¿viste? Se quedaba a ayudarle a los que entraban, no cuando venía el otro dejaban todo. Se quedaban a ayudarle hasta que entraban, a lo mejor para que se siguiera trabajando normal. Para que se siguiera trabajando normal. Por eso te digo, se tenía la camiseta puesta. Y qué sé yo, otras cosas te puedo decir de que trabajar en la fábrica, qué sé yo, era un honor. Sí. Como ser te puedo decir, la familia Agner, trabajaban los 5. Los 5 hermanos. Los cinco, el padre de don Ernesto trabajaba Tito, el flaco, pobre Carlos, y Omar y el Coco, el más chico. Trabajaban los 5 trabajaban ahí. Magnet trabajaban los 3 hermanos trabajaban. Y así, viste, que se lo Hay mucha gente jubilada que ha trabajado en la fábrica. Sí, hay mucha gente, sí. Y por ahí mucha gente que se fue también. Y mucha gente se fue también, pero hay muchísima gente. O sea que te puedo decir que, por decirte algo, qué sé yo, el 20%, 25% de los jubilados que hay en Wangelén han de haber salido de la fábrica. Sí. O sea que han trabajado hasta 3 generaciones entonces. Sí. El padre, el hijo y el nieto. Sí, han trabajado los nietos. Hay generaciones, sí. Hay 3 generaciones. Ya te digo, la gente esta de Agner trabajaban los 5, los 4 hijos y don Ernesto. Y hablando de bolsas y hablando de estivas y camiones y carros, ¿qué pasaba cuando entraba mucha bolsa? Porque ustedes no iban recibiendo la bolsa, iban picando el girasol. Había que almacenarlas en algún lugar a la bolsa. Y no había tantos galpones. Bueno, se hacían estivas afuera. Al aire libre. Al aire libre. Y se tapaban después con lona, por supuesto, pero sí. Eran estivas, no sé, de 7, 8 mil bolsas, no sé, cada estiva de esas, pero tenían bolsas, pero...
¿Y qué, había alguna persona idónea, alguno que sabía más que otros? Sí, ¿Cómo era? no, estaban los estibadores, Había Porque eso no se estudiaba para ser estibador, no, era la práctica. la práctica y había que meterle el cuerpo, había que laburar ahí. En las estivas había que trabajar con la bolsa esa, había que caminar arriba de las otras bolsas, no era... ¿Cómo era que llamaba la escalera grande esa? El burro. El burro. Había que subir con el burro cuando ya la estiva estaba alta, no. Y saberla acomodar, Sí, para llevar la y saberla parejita. acomodar para que no se te caiga la estiva. Estaba, te puedo decir, Rogelio Pérez, no sé si vos te acordás. No te acordás. El que era marido de Amalia. Exacto. Sí, como no me Bueno, acordaba. ese trabajaba en el galpón y estibaba, había un alien, petizo alien, que se le decía Juan Alien. Y Y varios, había mucha gente. La gente esta que es muy nombrada acá, que eran bolseros, los Paz, ¿nos trabajaban en la fábrica? No, trabajaban con Álvarez, trabajaban. Por ahí iban en alguna época, viste que faltaba que iban a hacerse una changa ya a la fábrica cuando el furor, viste, ya a fin de febrero ya se empezaba, febrero, marzo y abril ahí trabajaban, qué sé yo, no sé, pero 100 personas más bajando, o sea, trabajando en el tiempo de la Cuando la época de la entrada de claro, la que se le semilla. llamaba golondrina, claro. Pion golondrina, dijo Larralde. Pion golondrina. Claro, ahí está. ¿Y con qué se tapaban esa semejante? Lonas, con lona. Pero lona que tenía la fábrica. Lona que tenía la fábrica, sí, la fábrica tenía lona. Y esa lona tanto tiempo ahí no con el sol. Sí, la lona se iba cambiando, se iba reponiendo cada tantos años. Porque no era la lona que tenemos ahora, que es una lona de PVC, era lona de hilo. Era lona, no era plástico. Era un hilo con un tratamiento Claro, de aceite de lino, no sé qué. Después, viste, siempre se las trataba, se las remendaba, se las cuidaba. ¿Y el hilo, por qué decías vos, fuera del micrófono, que el hilo de la bolsa, el que cosían la bolsa, se recuperaba? ¿Qué hacían con eso? No, estaban los tolveros que vaciaban las bolsas, viste, la tolva para mandarla a la producción. Entonces tenían que sacar... ¿Eso también era hombro? ¿Traía la bolsa y poco adentro de la tolva? Bueno, se venía... Había una estiva grande ahí y tenían que ellos arrastrarla, las bolsas, arriba unos tablones, ponían tablones para arrastrar las bolsas, ¿viste? Y bueno, entonces tenían que recuperar el hilo, porque el hilo ese iba de nuevo a coser las bolsas de pellet después. O sea, ¿El pellet, eso lo venían para qué? ¿Para los animales o qué hacían? y lo exportaban, eso se exportaba mucho, porque después, viste, no sé, le sacaban, o sea, ya estaban más adelantados y ya tenían la extracción por solvente y lo pasaban por la extracción por solvente y para ser balanceado, que acá todavía no. Pero acá, cuando estando nosotros aquí en Movilén, hicieron una planta de solvente. ¿Qué hacían con eso? Se hizo la primera planta de solvente. Acá en la primera planta de solvente vino un ingeniero que trajo los planos, que le vendió los planos y la dirección a la fábrica, que después se hicieron muchas plantas más de acá en Movilén para otra fábrica. Ah, ¿se fabricaban acá las plantas de solvente? En la EMEL, la fabricaban después. La de la fábrica se fabricó en la fábrica y se puso en marcha ahí en la fábrica, la primera planta. Era una planta para 70 toneladas de torta por día. Y que era un extractor que era un carrusel, que le dicen, viste, que era rotativo. Y tenía compuertas abajo, tenía todo rondana, viste, que para trabajar adentro los cestos que tenía, y cuando llegaba una parte de la guía, tenía un rulo que se decía, viste, entonces se abría la puerta ahí y se vaciaba, se descargaba. Cuando se lavaba. Te digo cómo trabaja la extracción por solvente. La extracción por solvente es un lavado con solvente. ¿A la semilla? A la torta ya hecha, sí, o sea que a la masa esa. A la masa esa se lava con solvente. Y el solvente después se recupera. Tiene un primer lavado, o sea, se escurre, hay una bomba que la manda a la otra sesión, ¿viste? La vuelve a chupar, tiene todo abajo de líquido. Y bueno, hasta que va al último lavado, que el último lavado del extractor es con solvente limpio recuperado. Ese solvente después va a unos destiladores, ¿viste? Donde trabajan con vapor
y están calentando el aceite, que es la mezcla de aceite con solvente, se llama micela. La micela esa va a unos destiladores donde se trabaja. El rango de destilación del solvente era de 62 a 79 grados. O sea que a 62 ya empezaba a destilar. Y eso se iba a unos condensadores donde el gas, porque la planta nueva, todas las plantas de extracción por solvente trabajan con vacío o con depresión, todo, ¿viste? Tienen depresión adentro, no hay presión para evitar que no haya ningún roce, chispa, para que no vuelva. Ese es el peligro que corría una planta de esa. Sí, claro. Cualquier chispa, cualquier cosa, explotaba. ¿Y cuánto le sacaban mucho más lavándola con ese solvente Claro, a la... claro, porque iba la torta esa iba con el 12, 13%, 14% de aceite. de aceite al extractor, o sea, a la extracción por solvente, y después salía con un 1 o 0,9 de aceite en la harina. Se recuperaba todo lo demás para eso, y eso es aceite de segunda presión. Ese aceite de segunda presión. De segunda. ¿Y qué? ¿Mejor No, es peor. es peor? Es peor porque ya tiene un proceso químico, o sea, Sí, claro. lavado con solvente. ¿Y eso para qué se usa? ¿O para qué lo usaban? No. Después, vos del aceite de primera presión y segunda presión, la mirás y no tiene, porque no tiene que tener, el solvente se lo saca todo. O sea que se lo saca por medio de vapor, de temperatura, le sacás todo el solvente, no le queda una gota de solvente. Ni a la harina, o sea, vos el solvente lo tenés que recuperar, no siendo son los gases insaturables ya que se van, ¿viste? Sí. Porque vos todos los días tenés una pérdida de solvente, tenés 500, 600 litros de solvente teníamos nosotros acá. ¿Que se evaporaba? Se evaporaban, se iban al aire porque ya no se podía. Tantas veces que va a destilar, que se calienta, que se enfríe todo, ya por eso gases no condensables que se van. ¿Y ese aceite que sacaba de ahí, dónde iba? Donde iba después se mezclaba con la otra, Ah. con la de primera presión, y se refinaba. Y después ya iba al envasamiento, y Envasamiento. toda la... Exacto. Todo. Y se vendía aceite refinado a granel y aceite refinado fraccionado. ¿Cuántos empleados trabajaban en la planta ahí de solvente? Porque ahí habría ingenieros o era gente común. No, gente común, pero gente idónea, o sea, gente que sabía, o sea, que te voy a contar una historia de la planta después. Haceme acordar. Vinieron cuando se puso en marcha, vino gente de Desmet y enseñó a la gente, o sea, 2 por turno había. En cada turno a gente que estaba trabajando ya en la fábrica, gente de acá. Gente de acá, sí. ¿Viste? Sí, y bueno, y esa gente estaba capacitada para manejar muy bien la planta. Sí. O sea que no había problema. No había problema. Que nunca hubo problema. No, nunca hubo problema. Nunca hubo problema. Ibas a contar la historia de la planta. No. Bueno, mirá, o sea, para que vos veas la gente si era capacitada o no, la que estaba en la fábrica. Cuando se puso la fábrica en marcha, la extracción por solvente, la extracción por solvente, vino gente de Desmet, ¿viste? Acá, y conoció la gente que había, vio la calidad de gente que había, ¿viste? Porque entonces quedaron admirados, porque enseguida, ¿viste? La gente aprendía. ¿Sí? Aparte que se esmeraba también en aprender. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuidaban el trabajo. Se cuidaba el trabajo, que no la le fuente faltaba trabajo, el trabajo, claro. y cuidaban que le vaya bien a la empresa, porque era como de ellos, o sea que sí. Cada uno se terminaba la empresa como claro. Pasó. Se terminó la empresa y se terminó el laburo. Y bueno, entonces por eso estaba bueno. Entonces la gente se ganaba bien, pero se trabajaba también en la fábrica, porque muchos decían, la fábrica no. No iban a covacharse. No, en la fábrica había que trabajar. Sí, estaba el taller de la fábrica se hacía cargo de todas las reparaciones y era como la gente que trabajaba ahí, empezando por el jefe, por Omar Arne, y eran como máquinas para trabajar. O sea que a medida que se iba necesitando era como un motor, le prestaban el acelerador y rendían más, ¿viste? Y tenía un grupo grande, como de 14, 15 personas. Y se laburaba, y
había que hacer cosas, había que reparar, se rompía una máquina y había que... Sí, en las prensas a lo mejor hacía 35 grados o más de calor, ¿viste? Porque ahí es todo calor, vapor... ¿Y en el verano cómo hacía el de la caldera y toda bueno, esa gente? y bueno, ¿Eran los mismos turnos igual? sí, sí, y se la aguantaba la gente, ahí transpiraba y se la aguantaba. Ahí no Porque en andaba. invierno, bueno, la caldera está bueno, pero Sí, en en verano... la prensa también, en la refinería también, Ah, en el invierno, todo, en ah, todas partes, porque hacía calor, pero en el verano te la regalo. Y se rompía una máquina y iba la gente al taller y haga calor o no, había que arreglarla y meterle y había que engrasarse y darle. No era- Me acuerdo de un hombre que creo que era calvo, el apellido, que era electricista. Don, Don Avelino Calvo. Ese hombre vino de electricista de otro lugar o aprendió electricidad trabajando en la fábrica. Mira, ya estaba Don Avelino cuando entré yo, pero vino de Suárez, él era de Suárez, vino de Suárez a trabajar en la fábrica. Yo ya lo conocí en la parte de electricidad. Ellos lo hacían todo. Todo, se bobinaba, se hacía instalaciones, se bobinaban motores, bueno, todo lo que era Tableros electricidad, hacían todo. todo se Nunca hacía ahí. ocuparon electricistas de afuera. No. Después, cuando ya se vino lo moderno, sí, se compraron los tableros hechos, todo. Pero siempre lo atendían todo. ellos igual. Sí, se atendía siempre acá en la fábrica, o sea que siempre. Y bueno, después trabajaban ahí don Avelino Calvo, que era el jefe, y entró Carlito Vicente. De cadete. Carlito Vicente entró a aprender de electricista. Y ahí aprendió Carlito a pelar cable. Sí, y mira ahora. Y mira ahora. Mirá ahora, Carlito. Sí, después se jubiló don Avelino Calvo y quedó Carlito. Quedó cargo Carlito. Y no había mucho personal como Calvo, mucha cantidad, eran pocos los que había. En el caso de que pasara algo que lo iban a buscar. Sí, a la hora que sea, había un problema grande de corriente que no sea, ¿viste? Porque antes eran, ponele que estaban los motores de 220 que tenían la resistencia y los tapones, ¿viste? Y bueno, se quemaba un tapón, alguna cosa de esa, y se arreglaba, ¿viste? Sí. La gente se arreglaba ahí, pero si era ya algo más grave, no. A la hora que sea, cualquier hora se iba a buscar. Lo mismo que se rompía algo, bueno, Macanudo, a cualquier hora iban a buscar al jefe de taller y venía el jefe de taller y iba a buscar la gente que necesitaba. Cuando ya la cooperativa eléctrica les instala la luz alternada, Sí. ¿fue un cambio para la fábrica? Sí, fue un cambio para la fábrica porque se alternizó todo. O sea, ¿Y eso le salió más económico o igual? Mira, no, era distinto. Era ya se empezó ya la corriente ya pasaba a ser algo que era significativo, o sea que era honoroso, o sea que en este momento yo no sé, pero la oleaginosa gastaba 500 y pico mil kilovatios por mes. En un momento cuando yo trabajé en la cooperativa gastaba casi lo mismo la fábrica que el pueblo, sin el alumbrado público. Llegó a gastar más cuando Más. puso la extracción por solvente, más que todo Bonguelén. Y bueno, y se nota. Y se nota. Se nota. Sí. No hablemos más, pero se nota de que falta la fábrica, Sí, sí. que yo sumo la fábrica. ¿Con cuántos dueños pasaron por la LOH? Porque eso que era como una cooperativa, socio. No, era una sociedad. ¿Cómo arrancó eso? Una sociedad. Bueno, ¿cómo arrancó? Yo no te puedo decir, yo te puedo decir después del 56 en adelante. Era un directorio Sí. aviacionista y la manejaba un directorio. ¿Como una cooperativa? Era una sociedad anónima, Ah. después pasó a CRL, SRL y bueno, no sé, bueno. Eran socios de Wangelén y de Coronel Suárez. Había un directorio, había un presidente del directorio, vicepresidente, vocales, y bueno, y la fábrica tenía un gerente y después tenía jefes de turno, jefes de producción. Y bueno, Jefe administrativo también. bueno, jefe administrativo. Bueno, cada sesión tenía un jefe de fraccionamiento, todo se manejaba. Y cuando yo entré de gerente estaba Grela, que no era de acá, lo habían traído era de la parte de Dolores, cerca de Mar del Plata, por ahí. Y después se fue Grela y vino Cano, también de Buenos Aires, una persona, estuvo muy poco tiempo ese hombre. Y después el Gaido,
Víctor Hugo Gaido. Que ese hombre está en Guanguilén. Está en Guanguilén ahora y estuvo muchísimos años bueno, el cambio de la fábrica lo hizo cuando él entró, o sea que en el tiempo que él estuvo de gerente. Se fue Cano y le ofrecieron la gerencia ¿cómo es? A Gaido, Víctor Hugo Gaido. Y Víctor Hugo Gaido lo trajo en el lugar de él porque era contador, lo trajo a Jerónimo Martínez. Y bueno, y Gaido estuvo un montón de tiempo, yo no sé la cantidad de años, pero durante la gerencia de Gaido, bueno, se reformó, se hizo la primera estación por solvente. Por eso estuvo el cambio de la fábrica cuando entró Gaido. Claro, o sea que empezó a modernizarla más, ¿viste? Se compró la sala de limpieza nueva, porque había todo descascaradora y separadora, eran todo viejo, era con contrapesos, viste que bueno, y ya se compró otra por depresión, era por vacío, que trabajaba aspiraba toda la cáscara, viste, todo por ciclones. Y bueno, se empezó a modernizar, después Gaido se fue y quedó ahí medio, la gerencia quedó medio a manos del directorio y nombraron 3 jefes de comercialización, a 3 gerentes, a Jerónimo Martínez, Carlitos Tadei era jefe de administración, y yo ya era en la era a mí me había puesto Gaido de supervisor, yo era supervisor y me pusieron de jefe de producción, gerente de producción. Hoy en día que están las ruinas nada más de la LOH, y uno, por eso ha tenido la oportunidad de ir a visitarla, hay muchos túneles abajo. ¿Para qué eran eso? Bueno, ¿A qué se veía eso? Túneles grandes que pueden... Son túneles y son fosas que hay abajo. Sí. Que hay abajo, había piletas de aceite abajo. Y hay ¿Que guardaban el aceite líquido ahí abajo? Claro, o sea, en la refinería era todo por gravedad, o sea que caían vos de los neutralizadores, pues iban al filtro y del filtro por gravedad se caía abajo y después a las piletas después con una bomba lo chupaba, lo mandaba donde tenía que ir, al tacho que tenía que ir, al neutralizador o lo que fuera. En la esquina había un tanque que siempre largaba como vapor. ¿Qué era eso? Te voy a contar otra anécdota de esa. Ay. Bueno, esa era una torre de enfriamiento que enfriaba el agua que venía del motor. O sea, el vapor del motor, el escape del motor a vapor, venía ahí y ahí condensaba. Se condensaba el vapor ahí. Y a su vez enfriaba el agua para volverla a reciclar a esa agua. ¿Viste? Que la pasaba por eso como un tejido que era arriba. Claro, para separador de gotas, para que el aire, y tenía un ventilador, varios ventiladores que le mandaban aire de afuera hacia adentro para enfriar el agua, ¿entendés? Y un día llama Santiago Miravaca, vivía ahí cerquita de la fábrica, ¿viste dónde? Sí, enfrente. Casi enfrente. Y tenía el ventilador ese que andaba las 24 horas al día. Y un día llamó, estaba la fábrica parada, y llamó, ¿viste? A la fábrica, a preguntar cuándo se podía ir muerto el ventilador porque no podía dormir. Se concentraba el sueño con el ventilador. Claro, se había acostumbrado a dormir con el ventilador, ¿viste? Y bueno, y eso era una torre de... Hubo una oportunidad, ¿fue ahí que una persona se cayó, se quemó o no? No. 2 personas me parece, ¿no? Una persona se quemó ahí, pero no trabajaba en la fábrica. Ah. Que se quemó allá atrás. Se largaba, se hacía en la fábrica, se hacía todo lo que era de la parte de neutralizado de aceite, se hacía oleína, que era un producto para hacer jabón, que se vendía para hacer jabón como oleína. Y eso decantaba, porque se trabajaba con ácido sulfúrico y soda cáustica. Sí. Entonces, eso iba atrás a unos decantadores, unas piletas que había decantadores. Y se formaba como jabón, ahí una espuma como una espuma gruesa que se hacía como jabón, ¿viste?
¿Pero frío estaba eso? No. ¿No tenía temperatura o No, sí? sí, tenía temperatura. Tenía Sí. temperatura, tenía, qué sé yo, 80, 90 grados de temperatura, eso cuando más salía que la ahí. pava del agua Y caliente. bueno, y salió fueron unos chicos, Tatín Rodríguez, Sí, sí. ¿A jugar o qué? a buscar jabón ahí, Sí. se refaló, porque era, viste, al decirte que era jabón era refaloso, eran tapas ¿cómo es? De chapa, se refaló y se cayó a una canaleta, no a la pileta esa, se cayó a una canaleta que no era tan caliente. Y bueno, y ahí fue donde se quemó. ¿Y el otro hombre, Rolaiser? Rolaiser fue distinto, porque fue a hacer un proceso con soda cáustica. Con soda cáustica. Claro. Y no se puso las antiparras y bueno, y vio, son accidentes. Son accidentes. Accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo. Y bueno, y se quemó, viste, pobre Emilio, y bueno, y ahí anda, sufriendo con su vida. Claro, porque no sé si ahora, pero en una época había quedado ciego. No, ve algo, viste, o sea que, viste, pero sí. Lo afectó bastante. Lo afectó muchísimo. No al 100% quizás, porque yo lo voy a visitar periódicamente, viste, porque somos muy amigos y bueno, él te ve y te conversa perfectamente y caminar también, camina ahí en la casa bien. Si yo tengo una pregunta, ¿vos crees que podría volver la LOH a ponerse en funcionamiento acá, no? Mira, yo te digo una cosa, la LOH no se pone más en funcionamiento, pero yo creo que una fábrica de aceite andaría bien acá, pero no una fábrica grande, porque hoy, antes como hacer vos para guardar, acopiar, tenías silos, hoy con los silos bolsa, ¿viste? Es aparte que las máquinas no son las mismas hoy con menos inversión. Muy poco edificio, vos todo por gravedad, o sea que pondría la sala de limpieza arriba, las prensas en el segundo piso y en el primer piso pondría la extracción por solvente. No tendrías necesidades para hacer, viste, todo, para poner noria, para poner sinfines, para poner... Ni todo eso subterráneo que hay. Aparte que hay otra cosa, hoy tenés el gas, que tiene el gas tiene más calorías que lo que conseguías con la cáscara o con el fuel oil. Y hoy se podría hacer una fábrica a lo mejor de 100 toneladas por día o a lo mejor menos, y ya sacar aceite, porque como hacer la planta, la extracción por solvente, hoy ya no te larga aceite crudo, ya te larga aceite ¿viste? Ya te larga aceite semi refinado, ya es distinto, ya con muy poco ya tenés la refinería. Ya, o sea, los procesos son distintos, o sea, no tenés filtros, tenés decantadora, bombas decantadoras, o sea, que te sacan toda la borra, todos los mucílagos, toda la goma, te lo sacan esos equipos, esas bombas. Antes eran filtros de paño, había que laburar como loco antes. Hoy ya es otra cosa. Y una fabriquita se podría hacer en muy poco terreno, haces una fábrica donde podrías agregarla también hasta la planta de balanceado, porque antes la cáscara se quemaba. La apagabas como semilla y la quemabas para hacer porque si no... ¿Para la caldera? Para la caldera. Ah, ¿la quemaban en la caldera? En la caldera quemaban la cáscara. Y hoy la cáscara vendría pero espectacular para hacer la fibra para el balanceado, porque hoy tenés gas para producir el vapor. Y una fabriquita donde podrías sacar todo refinado, fraccionado, y el subproducto, o sea el pellet, la harina, sacarla todo en balanceado. Todo, o sea que podría hacer todo. Y lo que pasa que no es, digamos, la fábrica tenía a lo mejor 130 personas en la planta de efectivo, ¿entendés? Administrativo, fraccionamiento, todo, porque en fraccionamiento se fraccionaba aceite, se fraccionó en una época detergente y se hacía jabón. La fábrica llegó a hacer jabón, no sé si vos conociste. Sí, me escuché que se hacía jabón. Se hacía jabón. ¿Y jabón era LOH? El jabón LOH, salía LOH. El detergente se compraba la materia prima y se hacía la solución acá. O sea, se preparaba la solución. Sí. Se compraba el concentrado y se preparaba. Y en una época se comercializó yerba, nomás que se traía de Misiones con LOH, con el paquete LOH. ¿Sí? Mira qué bueno. Sí. Después se hizo jugo.
Ah, jugo sí me acuerdo. Jugo. Y también es lo mismo, compraban la materia prima. Se compraba la materia prima, o sea, se compraba la base, o sea, el concentrado de pomelo o de naranja, y después se hacía la solución y se envasaba acá. Mira, hay un pozo de enfraccionamiento que estaba ya, se mandó a analizar cuando se hizo, y era casi agua mineral. Salía hasta a 45 grados de temperatura, salía. Un pozo de 80 metros. Ahí. De ahí Sí, donde está la LOH ahora. Donde se hacía el jugo. Ah, mira qué bueno. Y bueno. Con 40 años en la fábrica, si hoy tuvieras que contar algo lindo que te pasó y algo feo que no te hubiera gustado que te pasara. Lindo todo, porque, viste, ahí, qué sé yo en la fábrica fue toda mi vida la fábrica, o sea que vos imagínate, yo entré en junio del 56, cumplí los 13 años en la fábrica, y bueno, pasé todos los procesos, los muy lindos, los lindos y los malos también, Todo. y más te voy a Pero te contar. quedaron más recuerdos lindos que feos. Sí, más vale que sí. Claro. Y te digo que cuando la fábrica se cerró, se clausuró, ¿viste? Se fue a hablar formamos una comisión, fuimos a hablar con la jueza, y yo creo que si hubiese habido un poco de voluntad, la fábrica esa estaría Funcionando. andando, porque se fue a hablar con ¿cómo es el jueza esta? La Inés Loza, era. Y bueno, y cuando se fue a hablar, cuando nos íbamos, dijo que viniéramos para ver la materia prima, porque nos preguntó primero si la fábrica estaba en condiciones. Le dijimos de que sí, que estaba en condiciones de trabajar, que tenía una extracción por solvente que era de la última generación, y lo demás andaba todo muy bien. Y bueno, y dijo, vayan y busquen a ver si tienen los proveedores de materia prima, vengan. Y todavía yo le pregunté, le digo, escúcheme, ¿y cómo hacía? Bueno, se alquilaría, pero el alquiler se lo ponemos nosotros, dijo ella. Vaya y venga con la respuesta con lo que yo le pedí. Y el alquiler, sí, pero ¿y si no podemos? No. El alquiler, no se haga ningún problema, el alquiler lo vamos a poner nosotros. Si hay que poner alquiler, y si no lo vemos, dice, vaya a Carrió y búsqueme eso. Y no hubo, porque, qué sé yo, la cooperativa agrícola, viste, era socia de la fábrica de Tres Arroyos, tenía acciones en la fábrica de Tres Arroyos, que era una fábrica de aceite, y no iba bien, y decía que la experiencia que en la fábrica del aceite no andaba, bueno, cuando, viste, no anduvo ninguna industria, no solo fábrica. Y se cerró. Y se cerró. Ha sido un gusto que vengas a contarme un poco la vida de la LOH, oleaginosa de Wangelén, y bueno, y agradecerte por acercarte hasta mi casa y poder difundir esto de la fábrica de Wangelén. No, por favor, el agradecido soy yo de que te haya acordado que por lo menos pasé una gran parte de mi vida en la fábrica. Casi que tenés olor a aceite todavía. Y sí. Gracias, Alberto. No, por favor. Muchas gracias. A vos.